Bienvenidos a un nuevo devocional de nuestra serie Devocionales para tiempos de crisis. ¿Cuántas ocasiones hemos observado nosotros la misericordia de Dios haciéndose evidente a través de acciones y de cosas muy pequeñas? En la Biblia hay ejemplos en los cuales se nos muestra un Dios misericordioso que evidencia su bondad, su grandeza y su misericordia a través de cosas muy grandes. Una de ellas está en el Antiguo Testamento, cuando vemos que al pueblo de Israel le faltaba la comida y Dios provee el maná para todos ellos. En otra ocasión, vemos cómo alimenta a sus siervos y cómo alimenta a las personas a través de aves de los cielos que vienen para traer la comida. Las codornices también son un ejemplo de cómo Dios proveyó comida para su pueblo. Agua en el desierto. Es decir, hay múltiples ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo Dios, de cosas que era casi que imposible, sacó los alimentos y la provisión necesaria para su pueblo. En el Nuevo Testamento hay un relato en el cual ya no solo vemos el actuar de Dios, sino cómo a través de sus siervos, a través de sus discípulos, logra mostrar su misericordia y su bondad, pero en medio de ello hay no solo la prueba de su poder, sino la prueba de la fe, la creencia, la capacidad de esperar y ver los resultados. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, en el versículo 32, Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 32, dice así la palabra del Señor. Y Jesús, llamando a sus discípulos, le dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. La situación era que muchas personas habían salido de las aldeas y de los pueblos. Todos los capítulos anteriores muestran cómo Jesús está haciendo un recorrido, y en ese recorrido la gente salía de los pueblos y de las aldeas con las personas enfermas y eran sanados. Es más, el relato del versículo 29 en adelante dice que estaba junto al mar de Galilea y muchos que vinieron a él fueron sanados. Él refiere a que al menos lleva 3 días esas personas con él, y evidentemente al parecer no había provisiones o no había lugares cerca donde adquirirlo. Pero sea como fuere, lo importante aquí es que Jesús tiene compasión de ellos, y por una razón que es bastante material. Uno podría pensar que Jesús se compadeció de las personas por su aspecto espiritual, y eso es así, pero en este caso particular se compadece de ellas por una necesidad material. Es cierto que las necesidades espirituales son primordiales. El hecho de que una persona necesita un encuentro personal con Cristo es esencial, es un asunto espiritual, pero también hay necesidades materiales que deben ser suplidas. Jesús tiene compasión de los que en este momento están sufriendo. Es posible que la misericordia de Dios nos haya alcanzado y que no hayamos tenido afugias de este tiempo, o por lo menos no haya faltado el alimento en nuestra mesa. La Biblia dice que el Señor cumple su promesa, que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En este caso particular, esta población llevaba al menos 3 días y dice que no habían tenido alimento. Y Jesús tiene compasión de ellos. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos le dijeron. Recuerden que en el relato paralelo, es decir, en los otros evangelios, se nos habla de que quien proveyó esto fue un jovencito. Muchos dicen que de una u otra manera el relato es igual o que son dos circunstancias diferentes. Pero en este caso dice que ellos le dijeron que tenían 7 panes y unos pocos pececillos. Es más, la expresión denota que los pocos peces, además de su número pequeño, eran pequeños en tamaño. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los pececillos, dio gracias. Es decir, aquí empezamos a ver una obra y un actuar de Dios que es el que evidencia la dependencia de Jesús de parte de su Padre. Tomó los elementos, tomó los panes, tomó los peces,
dio gracias, los partió y los entregó a sus discípulos. Y hay dos cosas que yo quisiera destacar aquí. Y es, no tenemos certeza en dónde se ejecutó el milagro como tal. O sea, en qué momento se multiplica. Lo que sí parece evidente es que cuando salen de las manos del Señor, siguen siendo los 7 panes y los pocos pececillos. Y cuando el relato de la Biblia nos plantea a nosotros que los discípulos los tomaron y empezaron, dice allí, y los discípulos los entregaron a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró. Aquí hay dos cosas más que quisiera destacar. La primera, la multiplicación es un acto de misericordia de parte de Dios. No hay que tener abundancia para poder compartir con el necesitado. Muchas veces pensamos, cuando yo tenga tanto, cuando yo alcance a tal, diríamos, cantidad de provisiones, o cuando a mí me sobre algo. No, 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 no. En alguna ocasión, dialogando con un hombre habitante de calle, de estas personas que viven de la caridad pública, me enseñó algo muy interesante. Y es que tenía un pan en sus manos y estaba terminándoselo, pero había otros que tenían hambre y estaban cerca de él. Él pidió mi colaboración, yo fui a una panadería cercana y les traje unos panes. Yo recuerdo que él tomó ese pan y empezó a repartirlo. Y era un pan pequeño y empezó a repartirlo. Cuando yo lo vi, lo llamé y le dije, bueno, vi que fue y repartió el pan. Y era un pan pequeño. Me dijo, sí, pero por muy pequeño que sea, aunque los pedazos queden pequeños, todo pan se puede partir. Y es interesante, porque lo que Jesús hizo fue tomar de la escasez, entregarlo a sus discípulos, y los discípulos lo entregaron a la multitud. Hay un acto de fe. Fíjense que no se dice que fue en las manos del Señor que se multiplicó, porque el Señor le entrega a los discípulos la misma porción que ellos le han entregado. Pero en un acto de fe ellos empiezan a entregar y cada vez que entregan, 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 se sigue multiplicando. Ustedes recuerdan el relato del Antiguo Testamento del profeta que le dice a la mujer que prepare el alimento y que estará segura que al otro día ni el aceite ni la harina van a escasear. Aquí pasó. Le entregaban a las personas y seguía habiendo en las canastas. Seguía habiendo provisión. Es interesante el milagro de Dios. No tenemos que esperar a tener abundancia para compartir con el necesitado. No. De la escasez sale la misericordia de Dios. El Señor ora, entrega a sus discípulos, dicen, los partió, lo entregó a sus discípulos, los discípulos a la multitud, y miren todo lo que sucede. Comieron todos, se saciaron y recogieron lo que les sobró. Cestas, cestas de alimento que sobró. Y uno se pregunta, ¿en qué momento se ejecutó la acción? En el momento en que la fe de todos está puesta a prueba. En el momento en que creen que esos pocos panes y esos pocos peces pueden alcanzar. Y es interesante porque uno piensa, quizá todos van a quedar con hambre, porque al repartir en cantidades y en porciones, pero el relato dice, todos comieron, todos se saciaron, y cuando ya estaban saciados recogieron lo que sobró. Dios tiene una palabra en este día para nosotros. De la escasez sale la misericordia de Dios. De la escasez en que podamos estar ahora, podemos ver multiplicada la misericordia de Dios. Muchos pueden ser saciados y muchos pueden quedar totalmente satisfechos si nosotros en un acto de misericordia empezamos a compartir lo que tenemos. Aquí el tema no es si yo espero tener más para poder dar más. No, es de lo poco que puedo tener, Dios en su infinita misericordia bendice nuestra generosidad. Y aquí hubo un acto de generosidad maravilloso. Y es cómo comparto con otros que están en necesidad. Y es muy interesante. Mire lo que sucedió. Recogieron lo que sobró, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Multipliquemos al menos por 3 y serían por lo menos 12.000 personas. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. La enseñanza maravillosa aquí es que Dios trabaja con lo que existe, con lo que hay.
Y a partir de eso que existe, que hay, Dios multiplica. Y en nuestras manos se multiplica la gracia de Dios. Fue en las manos de los discípulos que se le pudo dar a mucha gente. Es de la escasez donde sale la misericordia de Dios. Cuando hay abundancia es fácil. Donde la fe es puesta a prueba es cuando hay necesidad. Pero nunca será tan poco como para no compartir con otros. Dios trabaja a través de la generosidad de los que teniendo poco estamos dispuestos a desprendernos para bendecir la vida de otros. Que Dios nos bendiga y de esta situación saldremos fortalecidos.